Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 23 de marzo del año 2020. Desde aquí mi abrazo más fraternal a todos los que están conectados con nosotros a través de todos los canales que RCR 750 pone a disposición de los que hoy estamos cuidándonos en cuarentena social. Saludos a los que se comunican con nosotros por Twitter, @RCR750, o por mi cuenta privada, @BJMC, por Periscope, @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por el canal de YouTube RCR750 en vivo. En fin, bienvenidos todos. Hoy lunes de la cuarta semana de Cuaresma, celebrando hoy a Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima, un santo del siglo XVI. El dato fundamental es que es el fundador del primer seminario de sacerdotes que tuvimos en América. Y bueno, tomando en consideración esta circunstancia especialísima que está viviendo no solo los venezolanos, sino el mundo, vale la pena recordar lo que decía Epicteto, un filósofo estoico del siglo II después de Cristo: las cosas no pueden hacerte daño, pero tu percepción de las cosas sí pueden hacerte daño. Y creo que vale la pena plantearlo ahora, simplemente porque nosotros debemos asumir esta etapa de nuestra vida con paciencia, con fortaleza, con muchísima confianza y fe en Dios, estando pendientes de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, y por supuesto deseando que el país salga cuanto antes de esta circunstancia terrible. Tenemos, por cierto, al diputado Viayo Pilieri. Él es miembro de la fracción 16J, diputado por el estado de Yaracuy, está en este momento en San Felipe. Diputado, muchas gracias por el contacto. Finalmente podemos conversar. Muy buenos días, Víctor. Un placer saludarte a ti, a tus muchos oyentes, a toda la familia de RCR 750. Apenado que no pudimos conversar el pasado viernes cuando lo teníamos previsto, pero bueno, la situación de conectividad, especialmente con el interior del país, es una tragedia, una verdadera tragedia, y el viernes fue imposible. Hoy estoy acá en la capital del estado, el estado de Yaracuy. Aquí hoy es un poquito mejor la conectividad y nos permite conversar. Muchísimas gracias por permitírmelo. Bueno, mira, quería que nos dieran una panorámica de cómo se está viviendo la cuarentena y esta circunstancia de la pandemia en el estado de Yaracuy. Con qué se cuenta, con qué no se cuenta, cómo se está asumiendo, cómo lo ve la gente, qué piden de sus liderazgos. Bueno, mira, te hago un mapeo, ¿no? Empiezo por lo menos malo. En teoría no aparecen en el balance de quienes están dando los partes nacionales sobre el tema de quienes están contagiados o no del coronavirus o el virus chino. En Yaracuy aún no aparece el primero, gracias a Dios. Hay algunas decenas de personas que están en observación de algunos municipios, especialmente del área metropolitana, de Chivacoa y de Yaritagua, que son personas que vinieron de otras partes, vinieron de Europa unos, otros de Colombia, y entonces están en observación. Hasta ahora no han reportado caso positivo de coronavirus. Eso de lo menos malo. Ahora, vayamos a lo demás terrible. El Estado prácticamente paralizado, y no solamente paralizado, porque si bien es cierto, hay una altísima conciencia ciudadana de la pandemia y muchísima gente, tú estás en la calle y ves a todo el mundo, sin excepción, a todos con tapaboca. Hay un número importante de personas con guantes ya en los últimos días, pero comienzas a ver cosas que son
eh, una situación que no va a poder soportarse por mucho tiempo. Por ejemplo, no hay combustible hasta anteayer. Hasta el sábado no había combustible para ningún carro que no fuera oficial. Eso, por supuesto, generó una profunda crisis el día de ayer, y el día de hoy el régimen ha tenido que recoger el decreto que había hecho, donde solamente había 2 estaciones de servicio de todo el estado. Estamos hablando de 14 municipios en el estado de Yaracuy, solo 2 en todo el estado estaban abiertas, pero solamente para poder surtir combustible a vehículos oficiales. Eso ha generado una tremenda crisis, generó unos conflictos el fin de semana, y hoy ves nuevamente las estaciones de servicio, ahora casi todas, con larguísimas colas, pero con carros particulares, porque la gente no se puede mover. Aquí los taxistas, por ejemplo, que tienen que mover a alguien para ir a comprar algún alimento, algún medicamento o ir a alguna consulta, no pueden moverse, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran tragedia que hoy aparentemente el régimen comienza a recoger, a dar un paso atrás. Eso por una parte. Por otra parte, las tardes, especialmente después de las 12 del mediodía, es prácticamente un 1 de enero. O sea, todos los negocios totalmente cerrados, no hay absolutamente nadie en la calle. Eso obviamente para lo que es la cuarentena social es bueno, es malo para el tema económico, porque bueno, la gente luego de 7 días comienza a resentir que no está generando absolutamente ningún ingreso, y si no genera ningún ingreso, Víctor, tampoco va a poder obtener productos. Entonces tú te das cuenta que en los comercios no hay esas colas que tú pudieses sospechar que pudiese haber para que la gente pueda comprar y abastecerse, sencillamente no porque no quiere, Víctor, sino que no tiene el dinero para poderlo adquirir. Entonces, bueno, y a la expectativa hoy, con esos anuncios que hubo ayer de Maduro con respecto al congelamiento durante 6 meses de los alquileres, de 6 meses, con respecto a otros temas económicos que veremos cuáles consecuencias tiene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, diputado Viallo Plieri, por la magnífica reseña de lo que está ocurriendo en el estado de Yaracuy. Te quiero comprometer, diputado, para que hablemos todas las veces que podamos, porque nosotros necesitamos también una visual del interior de la República. Muchísimas gracias, y nosotros seguimos con nuestro programa. Con todo gusto, Víctor. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga a todos. Amén. Ahora vamos a conversar con Andrea Rondón. Ustedes saben que Andrea Rondón, @Rondón75, siempre está con nosotros los lunes comentándonos el libro o la reseña de la semana. Esta vez Andrea seleccionó un artículo que salió en los lunes, muy, muy interesante, porque al final la gente se está imaginando cómo va a ser el mundo tras el COVID-19. Porque el mundo en este momento es un inmenso laboratorio. Bienvenida, Andrea. ¿Qué nos puedes comentar de lo que dijo Yuval Noah Harari, historiador israelí, sobre cómo imagina él el mundo después de que superemos esta pandemia? Sí, hola, Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Primero, hacer una advertencia. Este no es un autor liberal, de hecho es un gran crítico del liberalismo y de la globalización. Sin embargo, al mismo tiempo es un gran crítico de los estados policías o de los estados totalitarios, estados vigilantes. Esto último es lo que yo rescato y es lo que más se evidencia en este artículo que él escribe sobre el mundo después del coronavirus, ¿no? Estamos presenciando, lo que pasa es que los procesos históricos son distintos a los años o al tiempo humano, pero estamos presenciando un cambio sumamente importante en el mundo, y él advierte que en situaciones de emergencia se aceleran los procesos históricos y se tienen que tomar decisiones mucho más rápido que tardarían años en tomarse. Por ejemplo, la aplicación de una vacuna o ciertos métodos para evitar una pandemia o restringir la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque existen riesgos mayores a no hacer nada. Entonces, él ha visualizado, por así decirlo, o se ven 2 líneas en cuanto al ataque o la forma de resistir y defenderse del coronavirus por parte de los estados.
Uno, la vigilancia biométrica, que es una vigilancia férrea a través de datos que incluso ni siquiera la persona le ha dado al Estado, pero el Estado los tiene. Y este es el método utilizado por China, en el que te monitorea y además sanciona en caso de incumplimiento. Y hay otra línea en la que se mantiene el rastreo, hay un apoyo entre el Estado y el ciudadano, más que todo confiando en la responsabilidad individual del ciudadano, y es en los casos de Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Entonces, él dice, claro, en situaciones como esta hay una fuerte tensión entre privacidad y salud. Y entre situaciones de pánico que no conoces, desconocidas, la gente tiende a privilegiar la salud sin saber que sacrificando la privacidad está sacrificando mucho más que privacidad, sino libertades individuales, ¿no? Entonces, él advierte que, o él reflexiona, tú puedes frenar lo que está ocurriendo a nivel mundial sin llegar a un estado vigilante, a un estado totalitario y colocando el acento en el individuo, en la responsabilidad individual. No nos tenemos que convertir, como tú dices, muy bien señalas, en ese gran laboratorio, en un gran hermano que advierte Orwell en el siglo pasado con 1984. Bueno, Andrea, yo estoy, digamos, de acuerdo contigo en el sentido de advertir lo que estás advirtiendo. Ahora, por otra parte, yo veo a los gobiernos totalmente inermes, incapaces de asumir el desafío de una pandemia, independientemente del nivel tecnológico. Ellos han tenido que confiar, apostar a la sensatez y al buen tino de la gente. Allí donde la gente asume como propia el reto de su supervivencia, allí ha ido mejor. Allí donde la gente no ha creído, no ha sido capaz de llevar adelante esto con mucha seriedad y mucha responsabilidad, la cosa ha ido peor. Por ejemplo, en Italia, por lo visto, por lo que estoy viendo, ellos prefirieron ir a cosas, a concentraciones de fútbol, etcétera, etcétera. Aquí el partido de la Champions League que aseguró la expansión del coronavirus en Italia, dice Infobae. O sea, no se tomaron en serio, no hubo una asunción del individuo. Ahora los individuos, por supuesto, están pagando el costo. Por cierto, que tengo que comentarte que la mamá de Miguel Bosé, Lucía Bosé, acaba de fallecer, lo acaba de poner Miguel Bosé en su cuenta de Twitter. Pero bueno, en fin, siempre existirá la tentación de parte de los gobiernos de tomar partido de esta circunstancia, de decir que hay que hacer una mayor vigilancia, pero los que han cometido el error, los que no han podido abordar esto, pues han sido los gobiernos. La gente hace lo que puede y ve cómo los gobiernos se comportan como elefantes en cristalería. Baste simplemente ver lo que está ocurriendo en Venezuela, el régimen que no puede lamentablemente parar la pandemia, porque no está preparado, porque no tenemos reservas, porque no tenemos medicina, porque no tenemos hospitales, porque no tenemos gasolina, pues entonces toma unas medidas que nada tienen que ver con la pandemia, pero que van a terminar de arruinar al sector privado de la economía. Pero no dice nada, por ejemplo, de dejar de cobrar impuestos, que es lo suyo. Si quiere ser generoso, que sea generoso y solidario y fraterno con lo que es propio, que es precisamente el impuesto. Pero no solo el régimen, también los municipios están en lo mismo. No dejan de cobrar impuestos a pesar de que es público y notorio que no hay actividad comercial, que no hay actividad productiva y que todo está detenido. ¿Qué opinas tú al respecto? No, totalmente cierto. En el caso, esto definitivamente no nos tomó a nadie en el mundo prevenidos para lo que está ocurriendo, y se tomaron, por lo menos en Europa, se tomaron las peores decisiones. Tú mencionas la liga de fútbol en el caso de Italia, en el caso de España le ponen el ojo o la lupa a la manifestación del 8 de marzo, una manifestación convocada por los movimientos de izquierda, y eso fue caldo de cultivo, y con una enfermedad un virus tan altamente contagioso, era previsible los números que estamos viendo. Europa está, el caso de Italia y España son unos casos en los que muestran que Europa puede resultar muy golpeada por lo que está ocurriendo. Pero del otro lado está América Latina, que creo que lo comentábamos en alguna oportunidad y te llamó la atención que yo dije, en América Latina no es Occidente. Nosotros no somos relevantes en este reordenamiento del orden mundial, por así decirlo. Nosotros vamos a hacer el efecto colateral o los daños colaterales en lo que se termine definiendo.
En el caso de América Latina, lo menciono, El Salvador y, por ejemplo, Venezuela, que están tomando las mismas medidas, son por medidas de control social, porque además, en América Latina, el comportamiento de la pandemia todavía no se ha manifestado como se manifiesta en Europa, y no justifica las medidas que se están tomando actualmente. La justificación es muy clara, es aplicar unas medidas de control social, y que no se hagan... Mira, en ese sentido, Andrea, tienes razón. Mira las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Hay 292.142 casos confirmados. En el último día, 26.069. En el último día, 1.600 fallecidos. Del aporte de América Latina es mínimo, y eso me llama la atención. En toda América, en el último día hemos tenido 808 casos confirmados de 20.000 históricos, y en el último día 17 muertes y históricamente 252 muertes. Pero aquí, digamos, se van con todo, se van de boca, dañando la economía como tú lo estás planteando. Sí, porque lamentablemente no toman en cuenta, porque no les importa definitivamente los efectos a mediano y largo plazo, los costos-beneficios. También hay un gran debate de lo que está ocurriendo actualmente, es que algunos señalan erradamente el liberalismo ha fracasado, porque definitivamente el Estado tiene que intervenir. Nadie ha dicho que no haya intervención. Definitivamente, en casos como los que nos encontramos, sí, pero hay que medir los costos a mediano y largo plazo, y eso en muchos casos no se está tomando en cuenta. Por ejemplo, el caso de Argentina, que tiene apenas 4 muertos, no se está tomando en cuenta. Digamos, este es un escenario en donde no vamos a tener nada ideal, en donde efectivamente va a haber contagiados, efectivamente va a haber muertos, pero también tienes que tomar en cuenta que a mediano y largo plazo tú necesitas una economía sólida para recuperarte de este duro golpe que estamos viviendo a nivel mundial, y eso no se está tomando en cuenta, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón. Ustedes la pueden seguir por su cuenta en Twitter a Rondón 75, que me imagino que es, digamos, el número de tu suerte, Andrea. Muchísimas gracias por el comentario de hoy, y nosotros seguimos con nuestro programa. Vamos un momentico a un corte corto y luego volvemos con la diputada Dinora Hernández, con quien conversaremos de esto y de la política. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate, o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap, y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Seguimos con nuestro programa de hoy, lunes 23 de marzo del año 2020, lunes de la cuarta semana de Cuaresma, dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima del siglo XVI, y estamos ahora conversando con la diputada Dignora Hernández, @Dignora Hernández, sin la E final y con Z al final, diputada de la fracción 16J, también casualmente originaria del estado Yaracuy, pero está con nosotros en Caracas. Diputada, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué nos puede decir de este momento que estamos viviendo en el país? Hola Víctor, feliz día. Siempre es un gusto hablar contigo y con RCR, aún en estas circunstancias. Bueno Víctor, hoy es día lunes, como bien señalabas, un lunes que parece domingo, un país a nivel inclusive mundial, un mundo, un planeta que quizás se congela ante esta pandemia mundial, pero que sigue presentándonos alternativa y esperanza cuando vemos tanta gente como tú, como el equipo de RCR, que trata de mantener informado a la población y lo logra, pero que además tenemos un sector salud, sobre todo en Venezuela, que sale con la precariedad y la fragilidad de ese sistema a dar lo mejor de sí. Tenemos líderes políticos como Viallo Tulieri, que acaba de hablar, como María Corina Machado, que siguen al frente, dándole conducción, y por supuesto tantos otros de diferentes organizaciones políticas que están allí tratando de conducir en estas horas aciagas, porque eso es lo que hace un líder, dar conducción, Víctor. ¿En qué anda el Parlamento, Dignora, la Asamblea Nacional? Yo me imagino que por supuesto no pueden sesionar por las razones que ya conocemos, pero me imagino que hay comunicación, hay trabajo, hay intento de conducción. ¿Y cuáles son las líneas fundamentales que está en este momento abordando el Parlamento? Sí, Víctor, así es. En esta hora, cuando hablamos del diputado Omar González, jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, seguramente está ya conectado desde Anzoátegui, vía telemática, con la directiva de la Asamblea Nacional, quien no ha dejado, debo decirlo y reconocerlo, y lo digo en estos términos porque yo he sido una crítica de las cosas que se han hecho mal en la Asamblea Nacional, pero que no ha dejado esta directiva de convocar sus reuniones, y entendemos también que existe el interés en convocar una reunión plenaria, pero pues tenemos problemas de conectividad, como lo refería Viallo Tulieri, en los diferentes estados, que impiden de alguna manera que todos los diputados puedan hacer el quórum reglamentario. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, a la que pertenezco, nos hemos mantenido informados, generando comunicaciones. Entiendo que la espera mucho más, y sobre eso estamos tratando de mostrar caminos, ideas para que esta asamblea también pueda dar mucho más y una respuesta inmediata a la ciudadanía venezolana, Víctor. Mira, hay una tormenta perfecta de problemas en el caso venezolano. No solo digamos, y tú que formas parte de la comisión, el que atiende estos temas en el Parlamento, hay déficit de todo. Uno no puede imaginar que en este país donde no hay gasolina haya las medicinas, los respiradores o la dotación suficiente en los hospitales para atender esta pandemia. Una pandemia que está comenzando a brotar lamentablemente en Venezuela. ¿Qué han sugerido ustedes? ¿Qué escenario manejan ustedes? ¿Cómo se puede ayudar? Porque finalmente el gobierno interino, el presidente Guaidó, ha dicho que vienen donaciones, ojalá que lleguen. ¿Cuáles son los canales que tienen ustedes a disposición para que esas dotaciones lleguen y lleguen a donde deben llegar? Víctor, temprano tú referías que cuando señalabas Epícteto decías claramente que era la forma como afrontar la situación que cambiaba posiblemente la realidad, palabras más, palabras menos. Yo debo decir en torno a eso, porque me impactó esa frase, que estamos en una situación donde la realidad es una, pero precisamente cuando se estaba el nivel de liderazgo, es que el liderazgo está para conducir y para buscar caminos, y esa pregunta que hace es totalmente cierta, porque la ciudadanía lo que espera es que nosotros le demos salida a esta situación.
No obstante, debemos reconocer, y lo señalaba tú con Diario, con Andrea, la situación en la cual esta emergencia o esta situación de pandemia mundial sacude e impacta doblemente a Venezuela. Para Venezuela esta situación, y yo no quiero ser alarmista y quiero estar en sintonía con lo que tú señalabas, tener buena percepción para analizar, pero es que la realidad que es una. Venezuela recibe esta pandemia en el contexto de una emergencia humanitaria compleja en la que se quedó en la frontera colombiana, la frontera con Brasil y en las islas de Curazao una cantidad de ayuda humanitaria que no pudo pasar y que después mediante un convenio se puso en manos de la Cruz Roja. Y hoy en este momento el gobierno del presidente Juan Guaidó y el usurpador de Nicolás Maduro, ambos están pidiendo ayuda humanitaria. Entonces, una de las propuestas que tengo claramente es pedirle a la Cruz Roja que explique, que diga dónde quedó esa ayuda humanitaria de la cual ellos se hicieron responsables y que en estos momentos no ha aparecido por ningún lado. Recordemos que para aquel momento, 23 de febrero de 2019, habían aproximadamente 300.000 personas vulnerables en Venezuela que esperaban esa ayuda. La pregunta es, ¿dónde están esos 300.000 vulnerables en un momento donde este país no tiene un sistema de salud óptimo? Y yo quiero aprovechar la ocasión, Víctor, si me lo permite, para hacer una denuncia clara. Los amigos trasplantados de Venezuela y los enfermos crónicos ameritan un protocolo de urgencia para la atención de sus enfermedades. Ellos que en este momento no tienen, afortunadamente, coronavirus, son una población vulnerable que no encuentra la posibilidad de movilizarse para sus quimioterapias y para sus diálisis. Ellos necesitan, por ejemplo, en el caso de los enfermos de riñones, el tratamiento sustitutivo renal. Las unidades de diálisis que están funcionando actualmente están reportando fallas o ausencias de pacientes por falta de movilidad, y esta movilidad es porque no existe transporte, no existe combustible. Pero eso, Víctor, es bueno que se sepa que es antes de la pandemia ya Venezuela tenía servicio público colapsado, fallas en el transporte, y ahora esto le suman un cierre de acceso que lamentablemente no están respetando ni siquiera las autoridades lo que pudiera ser un salvoconducto de estos pacientes. Te estoy hablando exactamente de casos de Lara y Zulia, donde el informe médico de los que ameritan diálisis no ha sido suficiente para que le permitan movilizarse e ir a sustituirse su tratamiento o aplicarse el tratamiento de sustitución renal. Esto es una situación que lamentablemente está siendo mal gerenciada, y estas son las posiciones quizás precisas que hemos tenido. He solicitado a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional interceder por la situación de los enfermos crónicos de Venezuela que, no siendo víctimas del coronavirus, han sido víctimas de este sistema perverso que se llama socialismo del siglo XXI, que ha dado al traste con la salud venezolana, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Yo comparto contigo, Dignora, tu concepto de liderazgo. Hay que ser la voz de los que no tienen voz, pero hay que ser la fuerza de los que están demasiado cansados, están agotados y no ven a la mano una oportunidad para ellos mismos. Aquellos que son más frágiles y más débiles, que cuenten con un liderazgo fuerte que los invita a seguir adelante y los invita a descubrir entre todos un futuro que entre todos debemos construir. Gracias a Dignora Hernández, diputada de la fracción 16J, por el contacto con nosotros. Dignora, ojalá podamos seguir conversando en otro momento, porque creo que hay muchas cosas que podemos abordar. Nosotros vamos al corte de las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En tu @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Largas colas se registran en Caracas y el resto del país para surtir gasolina. La economista Tamara Herrera destacó que a Venezuela le tocó enfrentar esta pandemia del COVID-19 en las peores circunstancias económicas que no enfrenta ningún otro país en el mundo. Ayer nos anunciaron
unas medidas que habrá que ver en detalle el decreto que se supone y esperamos se publique hoy, pero me parece, la primera impresión que tengo es que no hay esa visión global de integración de la economía, contrariamente a lo que sucede en los demás países del mundo, no parecen estar preocupados por el impacto recesivo adicional que trae esto, y es muy grave porque la preocupación de los demás gobiernos es el mejor ejemplo de la anticipación para no quedar, una vez superada la epidemia, no quedar con un país sin capacidad de mantener sus puestos de trabajo. Eso es un elemento de preocupación grave, importante para esos gobiernos, y por eso las medidas que han hecho los gobiernos son, por un lado, el complemento y apoyo de ingresos a la población, y por el otro, la flexibilización de todas las obligaciones, tanto de los individuos hasta el aparato productivo y comercial. El Foro Penal anuncia que 326 presos políticos en Venezuela se mantienen en riesgo por el coronavirus. En internacionales, 15.189 muertos ha dejado hasta el momento la pandemia del COVID-19 en el mundo desde que apareció en diciembre. En Colombia murió la tercera persona por el COVID-19. Y en los reportes tenemos que $1.000 millones podría costarle a la NBA la pandemia del COVID-19. 11:33. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad, en el cuarto lunes de Cuaresma. Conversaremos en esta etapa con el fraternal Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, que me acompaña todos los lunes. Alexander, ¿cómo estás? Bueno, aquí en cuarentena. Cuéntame cómo es la vivencia de la cuarentena social en el barrio San Isidro, donde tú vives. ¿Cómo lo está asumiendo la gente? ¿Cuáles son las necesidades que están
surgiendo, y cómo la gente al final practica la solidaridad en los sectores populares de nuestro país. Bueno, fíjate, Víctor, ha sido un proceso en el que han intervenido muchos elementos, elementos que tienen que ver algunos con la convicción o el grado de, digamos, de fiabilidad en el régimen que la gente pueda tener. No ha sido fácil. Las primeras reacciones fueron, si se quiere, digamos, casi que de negar la gravedad de la situación. La verdad es que no se creyó y la gente siguió con su vida rutinaria, solamente que no iba al trabajo. Claro, todas las informaciones que fueron llegando poco a poco, fundamentalmente del exterior, bueno, fueron haciéndolas caer en cuenta de que la cosa era seria. Y lo que vamos viendo es un proceso de retraimiento de la gente a su casa. Ciertamente ya no estamos viviendo dentro de las comunidades esta dinámica comunitaria de interacción permanente que siempre se ve, sino que, bueno, cada uno está en su casa. Ahora, ese es fundamentalmente el problema. El problema es que se nos está tratando de colocar y de meternos en una dinámica que ciertamente es favorable a nivel sanitario, pero que no sabemos, o más bien no queremos decir en voz alta lo que eso puede significar en términos sociales. Y vemos que el régimen no hace ningún tipo de esfuerzo de adaptar estas dinámicas sanitarias a una realidad tan delicada en lo económico, en lo social, en todos los ámbitos que está viviendo él. Eso hace de esta situación, sin duda alguna, potencialmente catastrófica. Yo pudiese decir que el clima general que invade a los sectores populares ya ni siquiera es de expectativa. Ya en este momento hay claridad hacia dónde vamos y hay un terror que en este momento es paralizante, pero que no creo que se detenga allí. Lo más probable es que eso tome otro derrotero y que no sea precisamente la parálisis, digamos, de terror que en este momento se está viviendo. Otros, dentro de esa dinámica, ciertamente, digamos, no la mayoría, estamos intentando que eso no nos paralice y estamos buscando dinámicas comunitarias que protejan a los más débiles, siempre manteniendo, digamos, en la estricta observancia de las medidas sanitarias, pero sin abandonar a los más débiles. Por eso, lo primero que hicimos la semana pasada fue ubicar a nuestros viejitos de la comunidad, que son los que estadísticamente los más débiles. Pues. Los ubicamos, vimos cuáles eran sus primeras necesidades y tratamos de buscar enlaces que dentro de la ciudad
procuraron, digamos, hacernos llegar para ellos los insumos necesarios para que en estos meses, porque hay que hablar de eso, de meses, ellos pudiesen, digamos, estar de alguna forma protegidos en sus hogares. No ha sido fácil, pero estamos en eso. ¿Cuáles son las necesidades, Alexander, que tiene un anciano en este momento? Comida, medicinas, acompañamiento, porque todo, digamos, tiene sentido. Una persona encerrada sola puede perder incluso la razón. Una persona que no tiene sus medicinas, un viejito que no tiene las medicinas, pues se muere. Y por supuesto, si no se alimenta lo suficiente, pues también empieza a debilitarse su cuerpo y se nos va. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad en relación a poner de vista a que hay que cuidar a los viejitos de la comunidad? Y la otra cosa que quiero preguntarte es, en los sectores populares, muchos niños dependen de la olla popular, de la comida que se les pueda dar. ¿Eso se mantiene o simplemente ahí también hay una fractura de la cotidianidad de apoyo a los niños? Parto por la segunda. Mira, Víctor, el punto de partida nuestra es que la solidaridad no se debe romper, sino que debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Es decir, no ser irresponsable y seguir con la misma dinámica tradicional, sino adaptarla a la nueva situación. Por eso seguimos nosotros ayudando a los niños, pero evidentemente ya no comen en el comedor, ya no hacemos la comida con la dinámica que la hacíamos antiguamente. La gente recibe la comida y se la lleva a su casa. La menor interacción posible entre los niños y el comedor y entre las madres voluntarias y los niños, pero manteniendo la comida mínima para que ellos por lo menos resistan, pues. Como te digo, intentamos no romper la solidaridad, sino ajustarla creativamente a la nueva situación y además responsablemente. Ahora, con tu primera pregunta, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, mira, en principio hay que aclararle algo al mundo, es decir, y quisiera decirle al mundo, porque es muy posible que la lectura que estén dando en el primer mundo pretendan que esta sea la lectura que tienen que darnos a nosotros. No, es decir, el primer mundo tiene que saber que ellos están lidiando con una crisis sanitaria, pero el resto de todos los factores que hacen la vida de un país estaban bien o estaban medianamente bien para ellos. A nosotros nos agarra esta crisis sanitaria con toda una crisis estructural en el que absolutamente ninguno de los ámbitos de la vida pública y privada escapaban a esa crisis. Entonces, nosotros tenemos que, en medio de esa crisis sanitaria, tenemos una crisis migratoria. Entonces, como tú decías, tenemos una cantidad de personas adultas que están sencillamente solas en sus casas, además cuidando de niños. Eso es lo espantoso, porque precisamente una de las dinámicas migratorias nuestras es que todos estos años atrás se han ido los más fuertes, se han ido los padres, y a los niños los estaban dejando con los abuelos.
mientras evidentemente estos padres hacían su vida allá y podían llevárselo. Pero bueno, nos encontramos con una cantidad de abuelos que son padres a la vez de niños. Entonces tenemos a los dos grandes bloques de indefensos juntos en una casa solos. Bueno, a esa gente no hay que dejarla ahí. Después, en una crisis de medicina, después en una crisis de agua, después en una crisis de aseo. Es decir, todos los aspectos son necesarios e importantes en este momento. No hay una sola cosa en la que escape de atención. Por tanto, y eso es lo interesante, ninguno de nosotros puede decir es que no puedo ayudar en algo. Todos podemos en algo hacerle frente a esto, mantener a la sociedad andando, porque la alternativa, y eso lo digo con seriedad, la alternativa es muy oscura. La alternativa es digamos, caramba, resulta hasta duro decirlo decirlo en voz alta, porque o es la violencia o es una mortandad vía insalubridad, vía hambre, o son las dos cosas juntas. Entonces, alguna cosa, algún freno debemos darle, y para eso tenemos que organizarnos. Evidentemente, organizarnos no presencialmente como tú quieras, pero hay que estar movilizados. A mí me espanta cómo es posible que hoy líderes políticos no sepan qué hacer en estas circunstancias y se sientan frenados. No los entiendo. Lo que me dice es que eso es digamos, lo que demuestra es cuánta separación de la comunidad tuvo esta gente. Allí yo quería precisamente comentarte, hay una porción de la dirigencia política y empresarial que quiere capitular ya, que habla de negociación ya, que habla que hay que construir los consensos. El padre Ugalde mismo habla de pacto social, y a los que decimos que esa no es la alternativa, se nos acusa de demencial moralidad. O sea, hay un sector del liderazgo del país que depone principios y valores y se entrega. ¿Cómo lee esto la comunidad, los sectores populares del país? ¿Qué visual tendrían, qué exigencias tendrían de su liderazgo político? Claro, esa pregunta que tú haces es interesante. Estamos en una encrucijada, o una falsa encrucijada, que tiene, digamos, como elementos supuestamente, si no nos unimos, va a ser mayor el sufrimiento. Ahora, eso parte de este lado, parte del lado nuestro, parte del lado que tú dices que quiere capitular. De aquel lado, todo el análisis, todo lo que podemos examinar hasta ahora no es capitulación, es afirmación de su actuación consuetudinaria. Es decir, desde que apareció esta crisis sanitaria, el régimen no ha hecho una y otra vez sino afirmar su posición de exclusión y colocar su voluntad de permanecer en el poder a pesar de todo. Ha metido presos a todo aquel que ha querido informar. Privilegia seguridad antes que sanidad. Privilegia oscuridad antes que información. Es decir, cuando hacemos un balance de la actuación
de con quién quiero dialogar, vemos que ese lo que hacen es reafirmarse en su actitud negadora. Mi posición, no aspiro ni además quisiera imponerlo, pero mi posición es que esta gente no ha dado la primera señal de de echar para atrás en su comportamiento tradicional. Es decir, entonces nosotros vamos a dar el primer paso. ¿Qué podemos esperar según su comportamiento? Que al dar el primer paso de ceder, el zarpazo final viene después. Entonces, yo lo que diría es organizar más a la gente, estar más es a esa gente que nos pide, mira al régimen. Yo le digo, no, yo no miro al régimen, yo miro a la gente y voy a estar con la gente porque yo no aspiro nada de aquel lado. Yo doy lo que puedo dar, que es estar más con la gente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que estar con la gente. Creo que hoy tú has dado una metodología de voltearse, de las comunidades tienen que estar conscientes de que en su comunidad hay fragilidades y de que esas fragilidades tienen que seguirse atendiendo. Tienen que estar conscientes, además, muy conscientes de que lo que no resuelva la comunidad y sus redes no lo va a resolver un régimen. Tienen que estar muy conscientes, además, de que del otro lado hay una predisposición a la mentira y a la represión, de la cual incluso hay que cuidarse. Es increíble que la gente tenga miedo de acudir al sector público para decir, oye, tengo algún síntoma. Eso solo ocurre en Venezuela. La gente tiene miedo de morir en el intento, de ser conculcado en sus libertades, de ser maltratada su familia, simplemente porque del otro lado lo que tenemos es un autoritarismo feroz que solo piensa desde el punto de vista de la represión, del autoritarismo, que es lo único que tiene en sus alforjas. Y ese es fundamentalmente el peligro, que ese abismo abierto no permita resolver esta circunstancia terrible o que este abismo abierto termine de parte de algunos en capitulación y por lo tanto en el zarpazo que tú adviertes. Si para algo sirven las experiencias históricas, yo las saco aquí en este momento. Los totalitarismos del siglo XX, ninguno ha reaccionado abiertamente en situaciones de peligro. Al contrario, siempre han sido oportunidades para cerrarse más. La Segunda Guerra Mundial le sirvió al autoritarismo soviético para afirmarse 40 años más. Las grandes hambrunas de China le sirvieron al régimen de Mao para afirmar más sus mecanismos de dominación. El hambre en Corea del Norte no es sino otro instrumento de dominación. No entendemos nosotros que estos regímenes ante las crisis no se abren, se cierran. Son las democracias las que piensan siempre ante las crisis en abrirse más como solución. Y yo entiendo a toda esta gente que pide mayor apertura. Yo la entiendo porque esa es la lógica democrática en la que todos hemos nacido. Yo lo entiendo. Algunos aprovechan para otra cosa, es verdad, lo que tú quieras. Pero entiendo que ese sea el procedimiento. Pero es ingenuo, es ahistórico. No toma en cuenta lo que ha sucedido, la naturaleza de estos regímenes es que ante las crisis buscan compactarse mucho más, cerrarse mucho más, porque en la violencia buscan su mantenimiento.
Es así, mi querido Alexander. Mira, tú sabes que Teresa Alvarez me mandó, y quiero compartirlo contigo, un poema oración de una carmelita descalza de Antequera. Pues ya estamos casi al cierre, pero simplemente quería leerte uno de los párrafos. Si sabrá la primavera que ya la estamos soñando, asomados al balcón de la esperanza, esperando como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que hoy se nos va de las manos. Bueno, yo quiero, digamos que coincidir contigo en una oración por todos los venezolanos, por los más frágiles, por los más débiles, para que el Señor les dé fuerza y nos dé fuerza para seguir adelante y nos libre de todo mal. Gracias, Alexander, por este contacto, por tu comentario siempre pertinente, por tu reflexión. Y bueno, nosotros tenemos que ir cerrando, como tú sabes, ¿no? Gracias a Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, que hoy de verdad ha estado impecable, los controles, José Gregorio González, y bueno, estuvimos Alexander Campos y Víctor Maldonado con nuestros invitados Viallo Pirelli, Andrea Rondón y Dignora Hernández. Nos vemos el próximo miércoles y ya saben, a cuidarse y a tener esperanza. RCR presentó Aquí Libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo